Diputado Cosiner, Pablo Caruso, Juan Carlos Juño, Nati Stopani y Alberto Flores, saludamos desde No Digas Tal Vez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por atendernos, No, al contrario. ¿A usted le dejaron el mediodía libre o le metieron alguna actividad 12 del mediodía? No, está bloqueado en la gente. Está bloqueado en la gente, muy bien. Porque acá Alberto Pablo tiene un cumpleaños a las 12. Es increíble. Y sin tele. O no era futbolero el que lo organizó, le tenía muy poca fe a Argentina. Sí, también. Sí. Bueno, diputado, recién estábamos comentando una nota editorial de Bonelli del viernes pasado en el diario Clarín, donde contaba que la llegada de Christine Lagarde a la República Argentina tenía, entre otros objetivos, también entrar en contacto con sectores de la oposición para ver si efectivamente o cómo estaba midiendo el consenso respecto de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entendiendo que el gobierno tiene vocación por hacer el ajuste, pero que depende políticamente, digamos, o que la viabilidad, en todo caso, el mayor riesgo de viabilidad del acuerdo con el fondo es político, digamos, ¿no? Pregunta: ¿la gente del Fondo Monetario Internacional intentó comunicarse con usted, con algún miembro del bloque? ¿Recibiría ese llamado? ¿Se reuniría con agentes del fondo para conversar? Mira, no nos habló nadie. Nadie estuvo en contacto con nosotros, ni directamente del fondo, ni del gobierno para generar esa reunión. Uh-huh. No. Y si nos invitarían, teníamos que definirlo en el bloque, a ver cuál sería la actitud a tomar. Igualmente, el acuerdo está firmado y la discusión no va a ser seguramente con el fondo, va a ser en el presupuesto con el gobierno. Uh-huh. Porque el que tomó la decisión de suscribir ese acuerdo es el gobierno. Nosotros creemos que fue una decisión errónea, uh-huh, porque claramente el haber acudido al Fondo Monetario es el fracaso de la política económica del gobierno, y el que debe hacerse responsable de ese acuerdo ese es el gobierno. Nosotros lo que tenemos que discutir con el gobierno es el presupuesto, y lo que sí tendremos que discutir con el gobierno es el grado de condicionamiento que puede tener el presupuesto a los acuerdos firmados con el Fondo Monetario. Pero a esta altura nosotros no tenemos que darle explicaciones al Fondo Monetario sobre nuestras posiciones en función del presupuesto del país. El que debe rendirle cuenta al fondo es el que firmó el acuerdo con el fondo. A ver, Cosiner, en definitiva, digamos, ¿van a acompañar el ajuste que proponga el gobierno, que es que nace del acuerdo con el fondo, expresado en el presupuesto? No, es que, a ver, el problema no es el acompañar el ajuste o no. Hay un presupuesto que todos los años hay que discutir. Uh-huh. Veremos con el gobierno, discutiremos con el gobierno qué es lo que propone el gobierno para cumplir ese acuerdo en el presupuesto y en qué medida eso puede afectar fundamentalmente los gastos sociales, las transferencias a las provincias, que es lo que más nos preocupa. A ver, todo lo que sea cuestiones para mejorar la situación de la Argentina y que pueda generar crecimiento, nosotros no tenemos problema en acompañar. El problema que se da es que ninguna de las cuestiones que está planteando el gobierno hoy está direccionado hacia eso. Uh-huh. A ver, hay una realidad que nosotros la hemos criticado mucho en su momento. Ustedes recordarán, en el año 2011, el 2010 la Argentina no tuvo presupuesto. Sí. Porque quienes hoy gobiernan la Argentina eran mayoría en el Congreso y no aprobaron el presupuesto. El llamado Grupo A, ¿no? Exactamente, uh-huh. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Grupo A, creo que era Grupo A, no me acuerdo si Grupo A, Grupo A, bueno, lo que era la oposición al uh-huh. gobierno de Cristina en su momento, decidió no aprobarle el presupuesto al gobierno. Y eso fue muy criticado. Yo recuerdo que yo ingresé al Congreso en el 2011 y lo primero que tuvimos que hacer es aprobar el presupuesto, porque la Argentina no tenía presupuesto. Entonces, yo entiendo que esos errores o esas cuestiones que uno ha criticado porque un país no puede no tener presupuesto, hay que tratarlo de evitar. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que la Argentina tenga su presupuesto el año que viene. Lo que sí vamos a discutir hasta el final es cuál es el presupuesto. Ahora, si el presupuesto expresa el ajuste que el gobierno viene planteando, digamos,
ustedes van a acompañar, porque acá me da la sensación, diputado, usted corríjame si me equivoco, que hay dos posiciones. Una posición es acompañar al gobierno en esta decisión que efectivamente tomó, bajo la propia amenaza que el gobierno siempre plantea de que si el ajuste no se lleva adelante todo va a ser un caos, que se vuelven a agitar escenas que ya ha vivido la Argentina, y caer, digamos, en esa lógica, y por ende, más allá de manifestar que no es un acuerdo que haya avalado la oposición, el gobierno tiene que tener posibilidad de desarrollar su programa, o la otra opción es forzar políticamente que el gobierno no lleve adelante ese acuerdo con el fondo, teniendo en cuenta que usted mismo dice que es un acuerdo que no convalida, ¿no? Es que nosotros no partimos de una postura que cualquier sea el presupuesto que presente el gobierno lo vamos a acompañar. Bien. Nosotros vamos a discutirlo, porque no estamos de acuerdo en bajar las transferencias no automáticas a las provincias, no estamos de acuerdo en que el ajuste pase por el gasto social, por los programas sociales, que puede haber alternativas. Si el gobierno quiere bajar el déficit fiscal, que obviamente el país no es bueno que funcione con déficit fiscal, pero tampoco es bueno que ese déficit fiscal caiga a partir del ajuste en políticas sociales. Podemos tener otras alternativas para discutir, hay cuestiones de compromiso fiscal en su momento firmado que era en función de un país que no es el que hoy está funcionando, que hay que rediscutir. Digo, es muy difícil también opinar sobre supuestos, porque la verdad que yo te podría adelantar mucho más cosas si hoy por lo menos uno tuviese algunas guías que el gobierno haya tirado, pero el gobierno tiene muchas contradicciones. Por un lado hay funcionarios que dicen vamos a restablecer una restricción a los pasajes al exterior, impuestos a las tarjetas de crédito del exterior para recuperar dólares, otros funcionarios te dicen que no. Creo que el gobierno lo primero que tiene que hacer antes de pedirle a la oposición definiciones es definir internamente hacia dónde quiere ir con el presupuesto. Y ahí vamos a poder opinar, pero nosotros estamos muy preocupados porque se viene hablando cada vez con más reiteración que parte del presupuesto sería reducir las transferencias no automáticas a las provincias, y eso es complicado porque, para cerrar la idea, las provincias solamente aportan a menos del 1% del PBI de déficit fiscal. El Estado Nacional tiene casi 7 puntos de déficit fiscal sobre el PBI. Entonces el gran déficit fiscal no está generado por la actividad de las provincias. Entonces, pero bueno, creo que es la discusión que se va a venir ahora claramente desde el mes de agosto. Aquí está Juan Carlos Junio, quiere hacer una pregunta también, diputado. Sí, bueno. Sí, Pablo, está claro que lo lógico es que se trate el presupuesto de la Nación y que la Nación tenga presupuesto nacional. Por lo tanto, cualquier actitud responsable lleva a hacer un esfuerzo porque haya presupuesto nacional y no ocurra lo del Grupo A, ¿no? Ahora, se conoció lo que se da en llamar la evaluación interna del Fondo Monetario, que es lo que habitualmente se conoce como la letra chica, más allá de que ustedes no tienen el presupuesto nacional. Pero allí se habla de techo a los estatales del 8%, de mayores incrementos de tarifas, reducción del salario real, de financiamiento de empresas públicas y de la inversión pública, venta de tierras, que no está claro de qué se trata, en fin, el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? La verdad que es bravo esto. Sí, todos esos ítems yo lo veo muy difícil de que se puedan dar, digamos. Plantear un tope de actualización del 8% a los salarios del sector público, donde estamos cerrando el año con una inflación que el mismo gobierno no se anima a pronosticar, pero convengamos que la última información que se conoce es la ronda de consultas del Banco Central, la consultora, en donde todos están hablando de una inflación promedio del 30% este año, con lo cual yo no creo que la inflación para el año que viene vaya a bajar del 30 al 8%. Bien. Entonces, por decir algo, igual que lo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, igual que lo de financiamiento de las empresas públicas. ¿Cuál es el problema? Ya es más medular. Es que el gobierno está haciendo todo lo contrario a lo que se recomienda en periodos de crisis. En periodos de crisis se habla normalmente de la necesidad de generar políticas contracíclicas o anticíclicas, que se le llaman, que es más presencia del Estado en la economía
para generar la reactivación. El gobierno ha ido retirando cada vez más el estado de la economía y ha confiado solamente a los mercados financieros. Y ahí es donde está el problema. Para mí es un error achicar brutalmente la obra pública en términos de recesión, porque es lo que te genera actividad. Donde no nos ponemos de acuerdo con el gobierno, que el gobierno solamente plantea la herramienta del ajuste para cerrar el déficit fiscal, nosotros creemos que hay que apostar al crecimiento de la economía. Y ahí es donde, que por ahí eso te genera la reducción del ajuste un poco más lento, pero sobre la base de que no tener recesión social. Ahí creo que está el problema, no en las medidas aisladas. Igualmente de lo que vos leíste, si el gobierno condiciona el presupuesto a ese tipo de cuestiones, yo lo veo muy difícil. Diputado Cosiner, gracias como siempre por charlar con nosotros. No, muchas gracias. Chao, Pablo, un abrazo, gracias.